Que la paz abunde siempre en todo tu ser. Esos son mis mejores deseos para todos los que habitamos este planeta en general y especialmente pues si vamos a meditar la palabra de Dios, necesitamos tener paz, disponer nuestro, todo el ser, nuestro alma, nuestro cuerpo, nuestro ser, dejarnos hacer dóciles por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces sí necesitamos tener paz y dejar nuestros problemas a un lado, nuestras dificultades, preocupaciones a un lado. Bueno, pues les damos la bienvenida a este espacio con nosotras en donde como familia de Dios pues reflexionamos, meditamos, nos deleitamos de la palabra de Dios para beneficio en nuestra vida, para nuestra alma y crecer cada vez mayormente en el espíritu, ¿verdad? Pero antes de meditar la palabra de Dios, pues debemos siempre invocar al Espíritu Santo para que sea Él quien nos ayude a desmenuzar esta bendita palabra de Dios. Así es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te damos en este día por permitirnos, Señor, estar aquí compartiendo tu palabra. También te pedimos perdón, Señor, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de docilidad a tu palabra, al Espíritu Santo, que es quien nos hace clamar, Abba, Padre. Espíritu Santo de Dios, ven en este momento a nosotros, danos la sabiduría, el entendimiento para poder meditar esta palabra, ¿sí?, que tú has inspirado, para que nuestros hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento, también esa semilla que tú ya has sembrado en ellos, que esa palabra de más énfasis en ellos para que también la quieran compartir con los demás y crezca tu reino. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a meditar el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo. Y el muchacho echa espumarrajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre, desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado,
¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Bueno, pues, ¿qué me dice hoy Jesús en esta palabra? Yo meditaba desde un principio, me llamó la atención de cuando les dice, la gente vio a Jesús y se impresionó mucho. Y pues el texto anterior a este capítulo que estamos leyendo fue la transfiguración del Señor. Sí. Entonces yo me imagino, ¿verdad? Yo cuando estaba meditando esto, yo me imagino qué tal el Señor se había transfigurado. Me imagino yo que venía con un esplendor más grande, más que pues ya de por sí Él es Jesús, pero en ese momento Él mostró su divinidad, ¿verdad? Lo vieron Pedro, Santiago y Juan, estaban Elías y Moisés con Él, mostró esa divinidad, lo vieron ellos. El Padre habló y dijo, este es mi Hijo amado. Pues con qué tanta brillo no vendría Jesús, ¿verdad? Que dice que todos corrieron a Él. Y pues venirse Jesús a encontrar con que estaban discutiendo sobre ese espíritu y todo, y pues se enoja, dice, ¿hasta cuándo me van a estar haciendo esto? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Porque pues pobres los discípulos, los apóstoles, ¿verdad? Pues yo digo, pues yo los entiendo. Si ahorita que nosotros ya tenemos el Espíritu Santo, estamos como estamos. Ahora ellos que hemos visto en varios evangelios que su mente estaba embotada, que estaban asustados, que no entendían, pero es donde nos, digo yo, pero veían los milagros, los estaban viendo. O sea, ¿cómo? Pues porque la fe viene exactamente de eso, ¿verdad? De ver, de escuchar, de creer lo imposible, de saber, estaba Jesús con ellos. Y a veces nosotros estamos así igual, nosotros ya tenemos a Jesús en la Eucaristía y aún sabiendo lo que Él dijo, y este es mi cuerpo, cómalo, está nuestra mente embotada, no queremos creer y por eso nos pasa lo que nos pasa, por eso estamos muertos, por eso se meten esos espíritus inmundos que dejamos que habiten en nosotros, como tantos espíritus que hay, la soberbia, los vicios, tantos espíritus malos que hay que permitimos que nos entren por esto mismo. Y aparte como padre de familia, cuando ya le dice, porque le pregunta al padre, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene este niño con eso? Dice, pues desde que era pequeño. Y a mí me dio ahora sí en el corazón una flecha, una puñalada que entró así, porque de decir, ¿qué obligación tengo yo con mis hijos? Para empezar con mis hijos de decir, cuando ya crecen, no, pues es un drogadicto, es un alcohólico, ¿qué hice yo con mi hijo? Bueno, ya cuando están grandes que toman su rumbo ellos, pues no nos queda más que orar, ayunar y sacrificios por ese hijo. Pero es de decir, ¿qué he hecho yo por mi hijo? Desde pequeño le hablé del amor de Dios. Desde pequeño lo hice sentir amado por Dios, que tuviera fe. Le di yo un testimonio de fe. Realmente yo le di un testimonio de fe de decir, mira mi hijo, pase lo que pase, yo tengo fe, yo creo en Dios. Él vio esa fe en mí. O sea, eso es lo que a mí de veras sentí esa puñalada de decir, ¿qué ejemplo he dado yo a mis hijos de mi fe? De esa fe que yo digo tener en el Señor y que la predico y que la digo y que le digo a los demás, no, sí, es que yo creo en el Señor, yo creo en su resurrección, y yo creo que está vivo, presente en el Santísimo Sacramento del altar, pero ¿de verdad estoy haciendo? ¿De veras predico con el ejemplo? Pues cuando no es así, es porque la fe se nos debilita, pienso yo, porque es verdad, o sea, la mente siempre la tenemos embotada por los problemas, por cualquier situación que nos esté perturbando. Y la fe se nos debilita, como decía usted, o sea, ellos andaban con él, con Jesús, sí, presenciaban los milagros. Ahora, nosotros en nuestra fe, presumimos de que Jesús está con nosotros, de que está en la Eucaristía, de que está en la palabra de Dios. Sí. Pero la fe sin caminar en lo que yo creo, entonces se va debilitando. Es como si yo creo que todos los focos de aquí de mi casa prenden. Bueno, yo sé que sí prenden y estoy segura que sí prenden y cualquiera me puede decir que sí prenden, pero si yo no me paro a subirle el switch
allí donde está para que se prenda ese foco, pues no se va a prender. No se va a prender, voy a vivir a oscuras completamente, aunque yo sepa. Y así nos pasa con Dios. Sí. Bueno, a mí yo siento que así me pasa. Sí, O sea, yo necesito caminar con Él y actuar todo el tiempo con Él, por Él y en Él. No nada más basta decir yo creo en Jesús. Ahora, aquí se está hablando de un exorcismo, ¿verdad? Que hizo Jesucristo. Y bueno, sabemos que hay exorcismos mayores y exorcismos menores. Aquí, como decía usted, a veces llegamos hasta la necesidad de que nos hagan exorcismo. Bueno, yo no he llegado, gracias a Dios, pero hay personas que han llegado a que les hagan exorcismos mayores, donde ya el demonio se posesiona del cuerpo, de la voluntad. Y pues ahí solamente la iglesia, solamente los obispos que están destinados para eso, que les han impuesto las manos, que tienen la autoridad, en fin. Pero a veces la culpa la tenemos nosotros por ir a los brujos, por ejemplo, por jugar con el enemigo en esos juegos también que muchas veces son diabólicos y los jóvenes no se dan cuenta, y a lo mejor muchos adultos. Entonces a veces nosotros tenemos la culpa de eso. Pero hay otros demonios, como dije, de menores. Que todos necesitamos sacar esos demonios, y bueno, principalmente en la confesión, ¿verdad? Pero necesitamos identificar ese tipo de demonios, que así como este hombre le dice, pues tiene un espíritu mudo, no lo deja hablar. Y yo me digo, bueno, entonces yo tengo que identificar lo que a mí no me deja hablar. Por ejemplo, cuando no le digo a mis hijos que los amo, cuando son mis hijos y los amo, y por prejuicios o por cosas, no sé, diferentes de cada persona, pero a veces no les digo que los amo, pues ese es un demonio que no me deja hablar. O cuando necesito pedirle perdón a alguien porque lo he ofendido, ese es un demonio que no me deja hablar para liberarme de eso, para pedir perdón. O diferentes causas. Necesitamos identificar los demonios que no nos dejan hablar y ser liberados. Y fíjate que a veces también no nos deja hablar cuando estamos presenciando, viendo situaciones, para empezar en nuestra propia familia, que sabemos que no están bien, que los están alejando de Dios, o a nosotros mismos, como dices tú, y no lo decimos nada más porque para quedar bien con aquella persona, pues para que no se moleste. Peor aún, porque caemos en que es que yo no puedo juzgar a nadie. Claro que no podemos juzgar a nadie. Es igual el Señor, no juzga al pecador, juzga el pecado. No estamos de acuerdo con el pecado. La persona siempre va a ser bien vista a los ojos de Dios, siempre, y así lo debemos ver nosotros. Cuando se acerca con humildad. Exactamente, pero las acciones sí podemos decir, es que esto no está bien, porque el mismo, esos espíritus inmundos, ese demonio también nos hace decir, no digan nada, así todo está bien. Y nos hace caer al suelo, como a este muchacho, o sea, lo hacía caer al suelo. Bueno, hablemos de la tristeza, de la depresión, que nos hace caer hasta el suelo, a punto de decir, no valgo nada, ¿para qué vivo? Y eso, alimentando todos esos espíritus, nos van a llevar a hacernos daño, a atentar, a muchos los han llevado a atentar contra su propia vida. Y jóvenes, pueden ser nuestros hijos, o sea que este evangelio nos debe de abrir los ojos y a no dejarlo nomás así. O sea, si Jesús nos lo presenta en este evangelio y nos lo narra según San Marcos, es porque debemos de estar alertas con todos estos demonios que siempre nos están acechando. Ahora, dice también que avienta espumarrajos y rechina los dientes. ¿Cuántas veces nosotros no nos invade la ira, que rechinamos los dientes de coraje? O sea, son demonios que se posesionan de nosotros. Y que se queda tieso. Fíjate cuántas veces no nos paralizamos por esas cosas que de veras que nos pasan, y todavía aún así le dice, por eso, si algo puedes, ten compasión de mí. Y así es, y ¿cómo que si algo puedo? Pues para Dios no hay nada imposible, nada imposible. Y pues así estamos nosotros igual. A veces, no, pues es que si puedes, Señor, es que si puedes ayudarme, si todavía desconfiamos de Él.
pero como siempre queremos que se haga exactamente como yo lo quiero, como yo lo pido y del modo que yo quiero, y si no está como hecho como yo digo, pues entonces no creo en Jesús, entonces no creo en Dios, porque no hizo como yo quise. Nos falta la fe. Nos falta mucha Y fe. pues la oración y el ayuno que nos van a llevar a estar de la mano con Jesús, de la presencia de Jesús, siempre unidos. Bueno, pues que esto nos ayude para abrir bien los ojos y expulsar esos demonios y expulsar los demonios de nuestros hijos. Llevémoslos ante la presencia de Jesús. ¿Verdad? Que todo sea para la gloria de Dios, que tengan un maravilloso día en el amor de Cristo Jesús y que cada día nos haga crecer en el Espíritu para alcanzar la santidad, la salvación y la vida eterna. Así sea. Hasta la próxima. Hasta la próxima.